Iniciamos con la explicación de conceptos de la primera evaluación parcial de física. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de patrones regulares, del razonamiento y de la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados mediante la aplicación del método científico. La ciencia se divide en dos: las formales, relacionadas con ideas, y las factuales, que se relacionan con hechos. Las formales incluyen a la lógica y las matemáticas. Las factuales están las naturales y las sociales. En las sociales encontramos sociología, economía, historia, ciencias políticas y psicología. En las naturales está física, química y biología. La física viene del vocablo griego physis, que significa naturaleza, y es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Con el paso del tiempo, la física ha evolucionado y hasta finales del siglo XIX era considerada solamente como física clásica. Ahora ya tenemos la subdivisión también en moderna. Cuando hablamos de física clásica nos vamos a encontrar con lo que es termodinámica, electromagnetismo, acústica, óptica y mecánica. La mecánica, que sí va a ser parte de este curso, se divide a su vez en dinámica, estática y cinemática. En lo que es la física moderna nos vamos a encontrar lo que es la física nuclear, la física atómica, la física de las partículas elementales, la física relativista y la mecánica cuántica. Si hablamos de las ramas de la física clásica, ahí vamos a encontrar la termodinámica, que estudia cómo la energía se transforma en calor y su conversión en trabajo. El electromagnetismo estudia los fenómenos asociados a la electricidad y al magnetismo, describiendo las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento, que serán parte del curso de Física 2 cuando se estudie lo que es electrostática y electrodinámica. En lo que es la parte de acústica, se estudia el sonido, el infrasonido, el ultrasonido, utilizando los modelos que se apoyan en las matemáticas. Cuando hablamos de mecánica, que es la rama de la física que estudia el movimiento de objetos y se subdivide a su vez en cinemática, que considera la relación espacio-tiempo, y en dinámica, que considera las causas que lo originan. La óptica estudia todos los fenómenos asociados a la luz, considerada como una onda. Las ramas de la física moderna son física nuclear, que estudia a los núcleos atómicos en sus propiedades y comportamiento. Está la física de partículas, que estudia la materia en sus componentes fundamentales y las interacciones entre estos. Está la física del estado sólido, que empleando conocimientos de la mecánica cuántica, el electromagnetismo, la metalurgia, estudia, como su nombre lo dice, las propiedades físicas de los sólidos. La física atómica estudia los átomos en sus propiedades y comportamiento. La física relativista es un nuevo modelo físico. Describe el universo utilizando como referencia la velocidad de la luz en todas sus ecuaciones. Y la mecánica cuántica, tan traída y llevada últimamente, estudia los fenómenos físicos en escalas microscópicas. Analizando un poco la relación de la física y su impacto en la tecnología, debemos saber que el lenguaje de la física es universal, ya que las leyes y los hechos que estudian se expresan de manera precisa y clara, teniendo exactamente el mismo significado para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Todas las cantidades físicas siempre son el resultado de un proceso de medición, que deriva de una comparación con un patrón previamente establecido y conocido. La historia de la física. Desde la antigüedad, las personas han tratado de comprender la naturaleza de los fenómenos que en ellas se observan. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas. En el siglo 25 a.C., los egipcios hicieron una observación detallada de los astros y crearon un calendario solar. En el siglo 20 a.C.,
Los babilonios realizaron una división del camino del Sol en 12 partes, instaurando el zodiaco. En el siglo V a.C., los griegos imaginaron los elementos básicos que forman el universo. En la época después de Cristo, sí, en el siglo XI, Ptolomeo propuso que la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros, que era la teoría geocéntrica, y perduró cientos de años. También realizó un catálogo de estrellas y efectuó una descripción de los movimientos planetarios con epiciclos y deferentes. En 1543, Nicolás Copérnico sugiere el modelo heliocéntrico del universo con el Sol en el centro del mismo. En 1572, Tycho Brahe descubre una supernova en la constelación de Casiopea con un rudimentario telescopio. En 1605, Kepler logra calcular la órbita elíptica del planeta Marte y con ello establece el referente para proponer leyes sobre el movimiento de los planetas. En 1609, Galileo fue pionero en la experimentación para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado descubre la ley de la inercia y de la dinámica, y con el telescopio observa que Júpiter tenía satélites girando alrededor de él y también estudia la superficie de la Luna. En 1687, Newton formula las leyes clásicas de la dinámica, que hoy conocemos como leyes de Newton, publicadas en su libro Principia Mathematica, donde sienta las bases de la mecánica y de la ley de la gravitación universal. A partir del siglo XVIII, pues se desarrollan disciplinas como la termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos. En 1855, Maxwell crea la teoría del electromagnetismo, que considera la luz como una onda electromagnética. A finales de siglo se producen los primeros descubrimientos sobre radioactividad, dando comienzo al campo de la física nuclear, además de encontrar anomalías en la órbita de Mercurio. En 1897, Thomson descubrió el electrón. Durante el siglo XX, la física desarrolla plenamente esta parte del descubrimiento del átomo como tal. En 1904 se propone el primer modelo del átomo. En 1905, Albert Einstein formula la teoría de la relatividad espacial, que coincide con las leyes de Newton para el caso de los fenómenos que se desarrollan a nivel partículas a la velocidad de la luz. En 1911, con experimentos para dispersar partículas, Rutherford concluye que el núcleo atómico está cargado positivamente. Para 1915, Einstein extiende su teoría de la relatividad especial a la teoría de la relatividad general, que explica la gravedad. Con ella se sustituye la ley de la gravitación de Newton. En 1925, Heisenberg y en 1926, Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica. En 1927, Planck, Einstein y Bohr, entre otros, explicaron sus resultados anómalos en sus estudios experimentales sobre la radiación de cuerpos y con ello dieron paso al desarrollo de la teoría cuántica. En 1929, Hubble publica sus observaciones sobre galaxias lejanas, dando origen así al telescopio que actualmente nos envía las imágenes más actuales de otras galaxias. En 1992, la NASA, a través de la misión COBE, describió las concentraciones de materia que habrían originado las estrellas y las galaxias. El método científico es el camino que se sigue para obtener conocimientos. Para este fin se apoyan reglas y técnicas que se perfeccionan para llegar así a la experiencia y en un análisis racional. En el proceso, cada paso nos acerca más a la meta, sin embargo las reglas no son infalibles y deben adaptarse en cada paso. El método científico pues es una forma de investigar que nace en el siglo XVII, aunque había trabajos previos ya de Galileo Galilei, de Leonardo da Vinci, de Nicolás Copérnico, de Kepler, donde ya habían ellos analizado y trabajado con métodos un poco parecidos. El método al final es
un orden establecido que permite comprobar la veracidad de una idea, es decir, que con el método científico es posible comprobar una serie de planteamientos para determinar si una idea puede considerarse como válida o no. Es un método que demuestra leyes y que genera conocimiento que puede ser aplicado en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Es un método con el que se pueden obtener leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza para aplicarlas en beneficio de la humanidad. Pues sus partes empiezan con el objetivo, la observación, la inducción, la hipótesis, la metodología, la experimentación y la comprobación. Al final, pues la primera parcial de biología fue prácticamente ver el método científico, pero con el objetivo, pues es delimitar el tema a estudiar. La observación, pues se plantea la forma de recolección de datos, aplicando pues los 5 sentidos que nosotros tenemos. La inducción, pues es pasar de las observaciones a experiencias particulares, extrayendo el principio particular o la situación que se está identificando para trabajar. La hipótesis no es otra cosa que plantear, ¿sí?, alguna situación que nosotros creemos que va a suceder. En la metodología se tiene que plantear una serie de pasos a seguir para llegar a un resultado. En la experimentación es probar la hipótesis a través de diferentes métodos. La hipótesis puede ser que sí se cumpla o no se cumpla. Y terminamos con la comprobación. En este caso se demuestra o se rechaza la hipótesis. Cuando hablamos de la física y el conocimiento científico, debemos hacer hincapié que es cuando alguien posee datos acerca de un hecho que ocurre en nuestro universo, pues tiene el conocimiento sobre este. Por ejemplo, cómo funciona un motor, cómo resolver una ecuación, cómo se desplaza un automóvil o el movimiento de los planetas. Existen 3 tipos de conocimientos: los elementales, los empíricos y los científicos. El elemental sería la información simple que nosotros tenemos acerca de propiedades o cosas. Por ejemplo, saber que los objetos tienen masa sería un conocimiento elemental. Un conocimiento empírico es el que se adquiere en base a la experiencia y se limita a la evidencia superficial de los hechos y su desarrollo. Por ejemplo, si suelto una piedra, pues ésta se va a caer al piso. Y el conocimiento científico explica las relaciones generales que son necesarias e importantes para establecer los fenómenos. Por ejemplo, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. En el proceso de la investigación científica se utilizan 2 tipos de procedimientos: el empírico y el racional. El empírico pues va más allá de un simple reporte de observaciones, ¿no? Tiene que ser un poquito más exacto y más puntual que solamente un simple reporte de observaciones. En este caso, pues se promueve un ambiente para que se pueda comprender mejor cualquier contexto, combina una amplia investigación con un estudio de caso totalmente detallado y demuestra no solo la relevancia de la teoría, también se debe demostrar el trabajo en un ambiente real o explicar todo el contexto. Y está el racional, donde se debe de elaborar una hipótesis y relacionar los 2 fenómenos. Se debe utilizar la inducción, ya que consiste de formular un concepto o una ley universal en función de los casos singulares que se han observado. También maneja analogías, ya que infiere relaciones o consecuencias semejantes en fenómenos parecidos, es decir, debe de comparar situaciones que ya están establecidas con la aportación que se está pretendiendo. Se ve la de la deducción, ya que infiere soluciones o características concretas a partir de leyes o de definiciones universales. Iniciamos con la explicación de conceptos de la primera evaluación parcial de física. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de patrones regulares, del razonamiento y de la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis,
se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados mediante la aplicación del método científico. La ciencia se divide en dos: las formales, relacionadas con ideas, y las factuales, que se relacionan con hechos. Las formales incluyen a la lógica y las matemáticas. Las factuales están las naturales y las sociales. En las sociales encontramos sociología, economía, historia, ciencias políticas y psicología. En las naturales está física, química y biología. La física viene del vocablo griego physis, que significa naturaleza, y es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Con el paso del tiempo, la física ha evolucionado y hasta finales del siglo XIX era considerada solamente como física clásica. Ahora ya tenemos la subdivisión también en moderna. Cuando hablamos de física clásica nos vamos a encontrar con lo que es termodinámica, electromagnetismo, acústica, óptica y mecánica. La mecánica, que sí va a ser parte de este curso, se divide a su vez en dinámica, estática y cinemática. En lo que es la física moderna nos vamos a encontrar lo que es la física nuclear, la física atómica, la física de las partículas elementales, la física relativista y la mecánica cuántica. Si hablamos de las ramas de la física clásica, ahí vamos a encontrar la termodinámica, que estudia cómo la energía se transforma en calor y su conversión en trabajo. El electromagnetismo estudia los fenómenos asociados a la electricidad y al magnetismo, describiendo las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento, que serán parte del curso de Física 2 cuando se estudie lo que es electrostática y electrodinámica. En lo que es la parte de acústica, se estudia el sonido, el infrasonido, el ultrasonido, utilizando los modelos que se apoyan en las matemáticas. Cuando hablamos de mecánica, que es la rama de la física que estudia el movimiento de objetos y se subdivide a su vez en cinemática, que considera la relación espacio-tiempo, y en dinámica, que considera las causas que lo originan. La óptica estudia todos los fenómenos asociados a la luz, considerada como una onda. Las ramas de la física moderna son física nuclear, que estudia a los núcleos atómicos en sus propiedades y comportamiento. Está la física de partículas, que estudia la materia en sus componentes fundamentales y las interacciones entre estos. Está la física del estado sólido, que empleando conocimientos de la mecánica cuántica, el electromagnetismo, la metalurgia, estudia, como su nombre lo dice, las propiedades físicas de los sólidos. La física atómica estudia los átomos en sus propiedades y comportamiento. La física relativista es un nuevo modelo físico. Describe el universo utilizando como referencia la velocidad de la luz en todas sus ecuaciones. Y la mecánica cuántica, tan traída y llevada últimamente, estudia los fenómenos físicos en escalas microscópicas. Analizando un poco la relación de la física y su impacto en la tecnología, debemos saber que el lenguaje de la física es universal, ya que las leyes y los hechos que estudian se expresan de manera precisa y clara, teniendo exactamente el mismo significado para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Todas las cantidades físicas siempre son el resultado de un proceso de medición, que deriva de una comparación con un patrón previamente establecido y conocido. La historia de la física. Desde la antigüedad, las personas han tratado de comprender la naturaleza de los fenómenos que en ellas se observan. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas. En el siglo 25 a.C., los egipcios hicieron una observación detallada de los astros y crearon un calendario solar. En el siglo 20 a.C., los babilonios realizaron una división del camino del Sol en 12 partes, instaurando el zodiaco. En el siglo V a.C., los griegos imaginaron los elementos básicos que forman el universo. En la época después de Cristo,
sí, en el siglo XI, Ptolomeo propuso que la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros, que era la teoría geocéntrica, y perduró cientos de años. También realizó un catálogo de estrellas y efectuó una descripción de los movimientos planetarios con epiciclos y deferentes. En 1543, Nicolás Copérnico sugiere el modelo heliocéntrico del universo con el Sol en el centro del mismo. En 1572, Tycho Brahe descubre una supernova en la constelación de Casiopea con un rudimentario telescopio. En 1605, Kepler logra calcular la órbita elíptica del planeta Marte y con ello establece el referente para proponer leyes sobre el movimiento de los planetas. En 1609, Galileo fue pionero en la experimentación para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado descubre la ley de la inercia y de la dinámica, y con el telescopio observa que Júpiter tenía satélites girando alrededor de él y también estudia la superficie de la Luna. En 1687 Newton formula las leyes clásicas de la dinámica, que hoy conocemos como leyes de Newton, publicadas en su libro Principia Mathematica, donde sienta las bases de la mecánica y de la ley de la gravitación universal. A partir del siglo XVIII, pues se desarrollan disciplinas como la termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos. En 1855, Maxwell crea la teoría del electromagnetismo, que considera la luz como una onda electromagnética. A finales de siglo se producen los primeros descubrimientos sobre radioactividad, dando comienzo al campo de la física nuclear, además de encontrar anomalías en la órbita de Mercurio. En 1897, Thomson descubrió el electrón. Durante el siglo XX, la física desarrolla plenamente esta parte del descubrimiento del átomo como tal. En 1904 se propone el primer modelo del átomo. En 1905, Albert Einstein formula la teoría de la relatividad espacial, que coincide con las leyes de Newton para el caso de los fenómenos que se desarrollan a nivel partículas a la velocidad de la luz. En 1911, con experimentos para dispersar partículas, Rutherford concluye que el núcleo atómico está cargado positivamente. Para 1915, Einstein extiende su teoría de la relatividad especial a la teoría de la relatividad general, que explica la gravedad. Con ella se sustituye la ley de la gravitación de Newton. En 1925, Heisenberg y en 1926 Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica. En 1927, Planck, Einstein y Bohr, entre otros, explicaron sus resultados anómalos en sus estudios experimentales sobre la radiación de cuerpos y con ello dieron paso al desarrollo de la teoría cuántica. En 1929, Hubble publica sus observaciones sobre galaxias lejanas, dando origen así al telescopio que actualmente nos envía las imágenes más actuales de otras galaxias. En 1992, la NASA, a través de la misión COBE, describió las concentraciones de materia que habrían originado las estrellas y las galaxias. El método científico es el camino que se siguen para obtener conocimientos. Para este fin se apoyan reglas y técnicas que se perfeccionan para llegar así a la experiencia y en un análisis racional. En el proceso, cada paso nos acerca más a la meta, sin embargo las reglas no son infalibles y deben adaptarse en cada paso. El método científico pues es una forma de investigar que nace en el siglo XVII, aunque había trabajos previos ya de Galileo Galilei, de Leonardo da Vinci, de Nicolás Copérnico, de Kepler, donde ya habían ellos analizado y trabajado con métodos un poco parecidos. El método al final es un orden establecido que permite comprobar la veracidad de una idea, es decir, que con el método científico es posible comprobar una serie de planteamientos para determinar si una idea puede considerarse como válida o no.
Es un método que demuestra leyes y que genera conocimiento que puede ser aplicado en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Es un método con el que se pueden obtener leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza para aplicarlas en beneficio de la humanidad. Pues sus partes empiezan con el objetivo, la observación, la inducción, la hipótesis, la metodología, la experimentación y la comprobación. Al final, pues la primera parcial de biología fue prácticamente ver el método científico, pero con el objetivo, pues es delimitar el tema a estudiar. La observación, pues se plantea la forma de recolección de datos, aplicando pues los 5 sentidos que nosotros tenemos. La inducción, pues es pasar de las observaciones a experiencias particulares, extrayendo el principio particular o la situación que se está identificando para trabajar. La hipótesis no es otra cosa que plantear, ¿sí?, alguna situación que nosotros creemos que va a suceder. En la metodología se tiene que plantear una serie de pasos a seguir para llegar a un resultado. En la experimentación es probar la hipótesis a través de diferentes métodos. La hipótesis puede ser que sí se cumpla o no se cumpla. Y terminamos con la comprobación. En este caso se demuestra o se rechaza la hipótesis. Cuando hablamos de la física y el conocimiento científico, debemos hacer hincapié que es cuando alguien posee datos acerca de un hecho que ocurre en nuestro universo, pues tiene el conocimiento sobre este. Por ejemplo, cómo funciona un motor, cómo resolver una ecuación, cómo se desplaza un automóvil o el movimiento de los planetas. Existen 3 tipos de conocimientos: los elementales, los empíricos y los científicos. El elemental sería la información simple que nosotros tenemos acerca de propiedades o cosas. Por ejemplo, saber que los objetos tienen masa sería un conocimiento elemental. Un conocimiento empírico es el que se adquiere en base a la experiencia y se limita a la evidencia superficial de los hechos y su desarrollo. Por ejemplo, si suelto una piedra, pues ésta se va a caer al piso. Y el conocimiento científico explica las relaciones generales que son necesarias e importantes para establecer los fenómenos. Por ejemplo, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. En el proceso de la investigación científica se utilizan 2 tipos de procedimientos: el empírico y el racional. El empírico pues va más allá de un simple reporte de observaciones, ¿no? Tiene que ser un poquito más exacto y más puntual que solamente un simple reporte de observaciones. En este caso, pues se promueve un ambiente para que se pueda comprender mejor cualquier contexto, combina una amplia investigación con un estudio de caso totalmente detallado y demuestra no solo la relevancia de la teoría, también se debe demostrar el trabajo en un ambiente real o explicar todo el contexto. Y está el racional, donde se debe de elaborar una hipótesis y relacionar los 2 fenómenos. Se debe utilizar la inducción, ya que consiste de formular un concepto o una ley universal en función de los casos singulares que se han observado. También maneja analogías, ya que infiere relaciones o consecuencias semejantes en fenómenos parecidos, es decir, debe de comparar situaciones que ya están establecidas con la aportación que se está pretendiendo. Se ve la de la deducción, ya que infiere soluciones o características concretas a partir de leyes o de definiciones universales.